Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar esta presentación titulada Paradigmas y modelos de la gestión educativa. Esto al margen del currículo establecido para la asignatura de gestión educativa a desarrollarse en el quinto cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. Vamos a dar continuidad con esta presentación al trabajo establecido con antelación, haciendo mención sobre las generalidades de estos modelos de gestión educativa. Para ello, pues vamos a retomar en esencia las aportaciones de Juan Casasus, que desde su óptica concibe diferentes maneras para agrupar la gestión, según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. Anteriormente hablábamos acerca de gestión institucional, gestión pedagógica, gestión educativa, esto como referente al trabajo propuesto por este autor, Juan Casasus. Lo que hace con estas maneras de concebir la gestión educativa es que pone de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver, muy importante, con los componentes de una gestión. Al decir componentes de una gestión, jóvenes, recuerden que estamos hablando componentes humanos, financieros, materiales, de los cuales dispone los elementos de una organización educativa. Esto, obviamente, está articulado con el desarrollo de los objetivos previstos dentro del servicio educativo que se está ofreciendo en la institución. Pues bien, este autor, Juan Casasus, define la gestión como una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos. Todo esto dentro de la considerada organización escolar. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que hablar de gestión educativa demanda pensar no solamente en la labor que se realiza, sino el contexto, la labor de los eh, personajes que interactúan en esta función, los objetivos, los recursos, estilos y demás. Es decir, gestión educativa tiene que ver con muchos factores humanos, materiales o intangibles que eh, están al interior de la organización o institución educativa. Lo que hace este autor con su trabajo es brindar cierto énfasis en la interacción de las personas, ya que los recursos materiales, financieros y demás, por sí solos, no ofrecen gran aporte al cumplir los objetivos. ¿Qué es lo que se requiere? La interacción. Interacción entre las diversas personas que integran una organización educativa. Entonces, gestión educativa o gestión en un sentido amplio es la capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de una organización. Es decir, que todos los elementos integrantes de esta organización comparten el objetivo en común y obviamente la visión hacia dónde quieren llegar. Dado que la acción en una organización es una acción deliberada, que tiene una base cognitiva que refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual se opera. ¿Qué quiere decir toda esta parte? Que para poder trazar las directrices de un plano ideal hacia dónde quiere llegar la organización escolar, tiene que tener conocimiento de cómo llegó hasta este punto, tener conocimiento de la normatividad a la cual es susceptible de ser aplicada. Además, trazar con una visión prospectiva o estratégica esos pequeños pasos para alcanzar a llegar a ese plano ideal que se refleja en la visión de una empresa. Entonces, siguiendo
o de este referente, tenemos que los modelos de gestión no son otra cosa que la manera de hacerse cargo de una empresa, de una institución, la forma en que se van generando caminos para llegar a ese plano ideal que hemos estado mencionando ya de manera reiterativa, no solamente en esta asignatura, sino a través de diversas otras. Entonces, tomando como referente este concepto de modelos de gestión, es a partir de lo que es posible, con vistas a que cada día se puede más, la actitud de enfrentar los desafíos, de volver a intentar, de no darse por vencido, y se marca de esta manera los diferentes modelos de gestión, diferentes caminos para llegar a un determinado fin. Estrategia, prospectiva, normativo, entre algunos más, que constituyen la clasificación de estos modelos de gestión. Entonces, haciendo mención de estos modelos de gestión educativa, también es importante mencionar estos paradigmas de la organización escolar, en donde se centra ese interés hablando de gestión. Tenemos entonces que existen 4 paradigmas o 4 enfoques. El científico relacional, interpretativo simbólico, sociocrítico y ecológico. A continuación vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. En primer lugar, el paradigma científico relacional tiene que ver directamente con la interpretación de la realidad como una entidad cierta y observable, sobre todo que es susceptible a ser organizada. Las características de este paradigma es que se relacionan los resultados con el buen funcionamiento de la escuela. Hay un establecimiento de metas claras y propone conseguir los objetivos posibles, teniendo como centro la eficacia para conseguir los logros. Su fundamento es que la realidad es una entidad cierta y observable, decíamos al principio, susceptible a ser organizada. ¿Qué quiere decir esta parte? Que si una escuela funciona de una manera eficiente, con los recursos que tiene y de una manera eficaz, el resultado puede ser predecible. Una escuela que funciona bien tendrá el resultado académico esperado, plasmado en el programa de estudio. ¿Sí? Es decir, científico relacional, es decir, que hay una relación entre el resultado y la forma en la que opera la institución educativa. Paradigmas de gestión escolar. Continuamos con el interpretativo. Este enfoque interpretativo se sitúa en los aspectos y sectores cargados de significado, de valores y de las creencias que integran la cultura de la escuela. Algunas de sus características son que centra su atención en el mundo de los significados, la ubicación de la organización como generadora de una cultura propia, aporta nuevas metodologías y repara el liderazgo, la planificación, la toma de decisiones, la evaluación, entre otras. Aquí, entonces, es importante señalar que en este enfoque interpretativo, lo que hace es precisamente centrar su atención en esos aspectos que tienen un significado propio, tanto operativos, funcionales, axiológicos, sociológicos, y de esta manera, cómo confluyen todos juntos en el logro de el servicio que se está brindando y de esa manera a encaminarse a la consecución de los objetivos. El siguiente, el enfoque sociocrítico. Tiene una perspectiva clara centrada en una lectura política de las organizaciones educativas. Se presentan a manera de alianzas, pactos, etc. Las características de este enfoque es buscar un cambio, una transformación en la escuela, de eso de poner en relieve las contradicciones de la institución. Considera que la existencia de conflicto de crisis de los elementos propios de la vida organizativa, los cuales pueden llegar a convertirse en elementos de reflexión. ¿Qué quiere decir esta parte de sociocrítico? Que en la medida en que los integrantes de esta organización tomen conciencia de su entorno, de cómo están operando de una manera objetiva, les va a permitir, ¿qué cosa?
reconocer las contradicciones de lo que están haciendo y de lo que deberían estar haciendo con la intención de encaminar sus acciones hacia el conflicto, hacia esa resolución de conflicto de intereses o conflicto de crisis, de manera que vaya en la misma dirección. Lo que están haciendo con el plano ideal. Esto partiendo de esa introspección, esa reflexión personal de qué estamos haciendo. ¿Es correcto? ¿Es adecuado? ¿De qué manera podemos hacerlo? Entonces, predisponerse para reorientar el trabajo hacia el plano ideal que se desea alcanzar. Recuerden, jóvenes, aquí que hablar de gestión educativa marca una relación entre la situación actual, tomando como referente el diagnóstico, cómo llegamos aquí y hacia dónde queremos ir. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ese plano ideal? Desde una perspectiva sociocrítica. Entonces, es importante, jóvenes, ahora tener en cuenta algunas precisiones muy concretas. Por ejemplo, concebir la escuela como una herramienta. ¿Por qué como una herramienta? Es una realidad objetiva, lineal, donde las personas que la integran confluyen y de esta manera se puede trazar un patrón común que permita alcanzar esa visión, esos objetivos trazados en el plan de transformación escolar. También es importante tener en cuenta que la escuela no es solamente el lugar donde se brindan enseñanzas de manera formal. En este espacio, la escuela como un escenario de interacción social, asiste gente de diferentes ideologías y la construcción cultural que se permite al interior de la misma es a partir de significados, valores, creencias, principios, y de esa manera se puede apreciar y aprovechar de una manera significativa esa multidiversidad o esa gama amplia de cultura que subyace al interior de una escuela. También es importante tener en cuenta que la escuela como un sistema viviente donde la construcción social mediatizada por una realidad sociocultural y política más amplia, débil articulación de los mecanismos organizativos y confluyen los intereses individuales, grupales e institucionales. Se atiende entonces el manejo de poder, el conflicto y la negociación. ¿Qué quiere decir esta parte? Que reitera los puntos anteriores, que en la escuela confluyen ideologías, comportamientos específicos. ¿Por qué digo específicos? Nos comportamos de una manera particular al interior de una escuela. Las relaciones interpersonales se ven delimitadas precisamente por esas, esas relaciones interpersonales, ya que no nos comportamos generalmente de la misma manera en la escuela, en la comunidad y en la casa. Por ello, se habla de la escuela como un sistema viviente. Y también es importante señalar la escuela integrada y en sintonía con el contexto. ¿Por qué razón? La enseñanza debe de ser situada. Los planes de trabajo que se propongan deben de ser tomando como un referente el contexto. ¿Qué tan posible es? ¿Qué tanto influye el contexto? ¿Qué tanto lo limita para poder alcanzar esa visión que se traza dentro de la gestión educativa? Entonces, vamos a la siguiente parte, jóvenes, hablando de los modelos de gestión educativa propuestos por este autor, Juan Casasus. Y los que ustedes en pantalla son 7 modelos de manera particular. El modelo normativo que surge en la década de los 50, casi a finales, y principios de los 60. El modelo prospectivo, y ustedes notan aquí que va variando en cuestión de décadas. El modelo prospectivo surge en la década de los 70, posteriormente viene el estratégico en la década de los 80 y el estratégico situacional a mediados precisamente de esos 80, década de los 80, en 1990 surge el modelo de gestión de calidad total. A mediados de los 90
cuando cobra mayor auge toda esta situación del Internet, el modelo de reingeniería y actualmente el modelo comunicacional. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características más sobresalientes de cada uno de ellos? Pues bien, dentro del modelo normativo tenemos que surge dentro de la década de los 50 e inicio de los 60 mencionaba hace un momento. Entonces, una característica de este modelo normativo es que se iniciaron los planes nacionales de desarrollo educativo con la intención precisamente de ampliar los horizontes de las estructuras educativas, teniendo una visión lineal del futuro único y cierto. Es decir, si queremos llegar a la conclusión eh, del sistema de enseñanza, ¿qué tenemos que hacer? Seguir esta normatividad, no salirnos de esta línea de trabajo porque nos aleja del camino. A finales de los 60 se constató que el futuro realizado no coincidía con el futuro previsto. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes, jóvenes, que la sociedad, la mentalidad, la economía, la política, la cultura son cambiantes. Entonces, si estamos realizando un plan de trabajo con directrices pensadas en este momento, ¿qué va a pasar? Que a la vuelta de 3 meses ya no van a ser funcionales porque vamos a cambiar a semáforo amarillo o a semáforo verde y nuestra dinámica va a cambiar. Entonces, era una de las desventajas de este modelo normativo, que cuando llegaban al plano eh, temporal que habían concebido, ya los objetivos no eran factibles. ¿Por qué? Porque el contexto había cambiado. Década de los 50, finales de los 50, principios de los años 60. Continuamos entonces con el modelo prospectivo. Noten ustedes, jóvenes, aquí que estos modelos de gestión educativa, muy importante, no son mejores ni peores, son complementarios. Utilizan las áreas de oportunidad del modelo anterior para atenderlas y de esa manera poder asegurar un mejor desarrollo. Este modelo prospectivo, es decir, con prospectiva, surge al inicio de los años 70, donde el futuro no se explica necesariamente solo por el pasado. Es decir, se toma como referente el diagnóstico, de qué manera llegamos a este punto, pero eh, para entenderlo como un puente, de dónde vengo y hacia dónde voy, de manera que el futuro es previsible a través de la construcción de escenarios inciertos y múltiples, es decir, trazar como plan A y plan B. Vamos a seguir este plan. Si en algún momento dado ya no funciona, nos vamos al plan B. Esta planificación lo que intentaba era reducir la incertidumbre, tener, como decía, dos opciones. ¿Qué hacer de manera puntual? Y si la situación cambia, poder reorientar precisamente las actividades. Entonces, las ventajas de este modelo de gestión educativa era eso, que ofrecía dos alternativas de acciones a seguir en un momento dado. Pero también esa ventaja constituía una desventaja porque esa flexibilidad era un arma de doble filo, ya que las actividades propuestas al cambiar una acción determinada podía poner en riesgo la validez de las anteriores o la funcionalidad de las actividades siguientes. Por ello requería una planeación lineal, es decir, qué hacer en riguroso orden, tomando como referente, les decía, las características del modelo anterior, el modelo normativo, donde seguían una línea de trabajo de manera puntual y precisa, no se alejaban de ella. Entonces aquí el modelo prospectivo, como les decía, era concibiendo varias alternativas. Es decir, tenemos que terminar a fines de este año escolar este programa de estudio. Ese es el objetivo, esa es la normatividad y tener varios inciertos, varios escenarios. En primer lugar, siguiendo el orden riguroso de las unidades o de los bloques. Otra alternativa pudiera ser, si no avanzamos así, entonces ir sistematizando los objetivos
o los aprendizajes clave para poder entonces alcanzar el objetivo de este programa de estudio. ¿Qué es lo que pasa al final de cuentas? Esa flexibilidad, como les mencionaba, constituía una área de oportunidad, ya que las actividades no llevaban una secuencia muy lineal, sino que eran cambiantes de acuerdo a los factores externos de la gestión educativa. Surge entonces el modelo estratégico. Las características de este modelo estratégico son las siguientes, que surge a principios de la década de los 80 y agrupaba principalmente una capacidad de articular los recursos que posee una organización. Es decir, tomando en consideración, como les decía en la primera diapositiva, articular los recursos financieros, materiales, de desempeño, de interpretación y de esa manera, teniendo en cuenta las características de todos los elementos que dispone la organización, ahora sí, poner a trabajar todos los engranes en beneficio de un objetivo en particular, un objetivo en común, en este caso, un objetivo educativo. ¿Con qué intención entonces engarzaba todos los componentes de una organización educativa? Para un futuro deseado se necesita un modelo de gestión estratégico. ¿Qué quiere decir esta parte? Que es importante que todos los recursos que se disponen tengan una aplicación, es decir, utilizarlos de manera eficiente, que cumplan una función de manera particular para alcanzar los objetivos que se están trazando. Se hace entonces de esta manera visible una organización con una identidad institucional, teniendo en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué está diciendo esta parte? Que está reconociendo precisamente las características de todos sus integrantes, pero también teniendo claro el contexto en donde ésta se sitúa. Fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de la organización? En un sentido amplio. Fortalezas económicas, materiales, humanas, oportunidades, ¿sí? ¿De qué manera las van a aprovechar o las van a construir para poder ascender a ese plano ideal que hemos hablado? Las debilidades. ¿Qué debilidades se tiene? No en lo particular, sino como organización y amenazas. ¿Qué factores, tanto internos como externos, podrían poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos? De esta manera, jóvenes, pudiera parecer entonces eh, más factible alcanzar ese plano ideal, tomando en cuenta este modelo de gestión estratégico, modelo de gestión educativa estratégica, teniendo en cuenta las características de cada uno de sus integrantes, de los elementos de los que dispone y articulando el funcionamiento de todos estos para alcanzar los objetivos trazados, decía, la visión que contempla la fase de la planeación. Otro modelo de gestión educativa es el modelo de gestión educativa estratégico situacional. ¿Qué quiere decir esta parte? Las características de este modelo es que surge a mediados de los 80s y constituye o comprende a la gestión educativa como una herramienta que lo introduce a la dimensión situacional, donde el análisis y del abordaje de los problemas es un elemento sustancial para un objetivo situacional. Al fragmentar, entonces, se orienta a redefinir la unidad de gestión educativa, es decir, esa descentralización educativa, en una situación existente donde cada actor tiene una acción, ¿sí? De manera particular, se relaciona mucho con la anterior, de hecho, de ahí se desprende. Estratégico situacional. ¿Qué quiere decir esta parte? Que si algún factor afecta a la organización, no solamente se reorienta una actividad, se reasignan completamente las acciones, las actividades para cada uno de los elementos y de esa manera ir todos juntos de manera puntual hacia el logro de los objetivos previstos en esa visión. El modelo de calidad total. Este modelo de calidad total, jóvenes, surge a principios de la década de los 90 y tiene mayor trascendencia ese profesionalismo. Hacer las cosas, no solamente hacerlas, sino hacerlas bien, que es el profesionalismo. Teniendo como referente
este pensamiento sobre calidad en la planificación, en el control y en la mejora continua. ¿Qué es esta parte? Hacer las cosas con lo que está y hacerlas bien, teniendo ese adjetivo de calidad desde la planificación, el control y de esta manera asegurar una mejora continua. Los componentes centrales de este modelo de gestión educativo es la identificación de los usuarios y de sus necesidades. ¿Qué quiere decir esta parte? Que para el momento de realizar una estrategia educativa y poder brindar el servicio, se toma en cuenta las capacidades del personal docente, las cuestiones de infraestructura, los recursos que dispone la institución, pero también para asegurarle esa calidad total. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces la organización educativa? Tomar en cuenta las necesidades de los usuarios, qué es lo que necesitan, qué características tienen estos usuarios, qué necesidades tienen. Entonces, también cobra importancia ese diseño de normas y estándares de calidad para asegurar precisamente ese estatus de calidad, que lo que se haga se esté haciendo atendiendo las fortalezas de la organización, pero también las necesidades o las demandas de la sociedad, hablando como una institución educativa. Para ello, la visión de la calidad total es a la vez una preocupación por el resultado y por los procesos. No solamente es enfocar esa atención en los usuarios, sino también en el proceso, cómo se está llevando a cabo la labor de enseñanza y los resultados, de qué manera, al estar tomando en cuenta las fortalezas de la organización, las características del contexto, de qué manera los resultados tienen esta relación con el proceso. Para ello, para asegurar la calidad total precisamente, ¿qué demanda? Una revisión sistemática y continua de los procesos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo podemos hacer mejor? ¿Con qué intención? Mejorar precisamente el servicio educativo que se está brindando. Este modelo de calidad total, reitero, jóvenes, surge en la década de los 90, a principios de los 90, como un referente, ¿sí? Y posteriormente, a mediados de esa misma década de los 90, surge este modelo de reingeniería. Reingeniería, jóvenes, se refiere a reinventar, a reorientar, a cambiar, a renovar. ¿A renovar qué cosa? Precisamente esa gestión educativa, esa gestión pedagógica que se estaba llevando. Reinventar, reorientar. ¿Qué cosa? Esta pedagogía, de acuerdo a las características del contexto, que ya son muy cambiantes desde aquel entonces. Decía, a mediados de los 90, ¿por qué razón? A mediados de los 90, jóvenes, seguramente ustedes eh, todavía no nacían, estaban por nacer, pero a mediados de la década de los 90 surge el Internet y con todo esto surgen algunas otras situaciones. Entonces, esta cuestión tecnológica demanda reorientar, renovar no solamente procesos, sino formas de interactuar con los medios, con la sociedad inclusive, ya que este Internet es lo que ofrece capacidad para interactuar con la sociedad, tanto local, nacional, internacional inclusive. Entonces, es importante renovar, teniendo en cuenta que las mejoras no bastan, sino que se requiere un cambio cualitativo, cambiar, pero cambiar con calidad, siguiendo con el orden de ideas del modelo anterior, donde se reconoce mayor poder y mayor exigencia acerca del tipo y la calidad de educación que se espera. ¿Por qué? La sociedad, decía hace un momento, jóvenes, es muy cambiante. La sociedad, la política, la economía es muy cambiante. Entonces, la labor educativa no puede quedarse atrás, tenía que renovarse. Y vean ustedes, este término se empezó a utilizar hace casi 30 años. Y después de 30 a casi 30 años que se empieza a trabajar, nos vemos obligados a renovarnos, a llevar
el ámbito educativo hacia una reingeniería, precisamente por esas características sociales. El confinamiento es una situación social. ¿Y qué es lo que demandó? Esta gestión pedagógica, empezar a trabajarla desde otro contexto, un escenario educativo muy diferente, un escenario educativo hasta cierto punto informal, porque me estamos dando clases desde nuestra oficina, desde nuestra recámara, desde nuestra sala, y los estudiantes reciben clase ¿en dónde? En el mismo, en un espacio similar, en la cocina, en su recámara, en el patio, viendo el teléfono, siguiendo sus clases o desarrollando las actividades propuestas. Entonces se evidencia mayor cambio y la naturaleza del proceso de cambio también ha cambiado. ¿Por qué razón? Las características sociales, económicas, como les he comentado, son muy cambiantes. No podemos seguir enseñando, o no podíamos, porque es la situación, no podíamos seguir enseñando de la misma manera como se había estado haciendo últimamente, los últimos años. Si tenemos a disposición aplicaciones, medios tecnológicos, información de diversas entidades, de diversos países, entonces lo más apropiado era que interactuáramos con ellos, pero los manteníamos al margen. Maestros que utilizaban las computadoras para resguardar su música, elaborar su planeación, y no utilizaban la computadora como un medio de comunicación a través de una aplicación como la que estamos en este momento, y de esa manera llevar a cabo su enseñanza de una manera renovada. En la actualidad está cobrando trascendencia este modelo comunicacional, jóvenes. Este modelo comunicacional se caracteriza como un séptimo modelo de gestión educativa. Las características de este modelo de gestión educativa es que centra su atención o tiene gran preocupación por los procesos y los elementos que conducen a los compromisos de acción. Es decir, cómo se están haciendo las cosas, pero también qué elementos subyacen en la realización de esta actividad. Elementos materiales, económicos, espaciales, para poder asegurar el desarrollo con calidad de la labor que se está llevando a cabo. Siguiendo esta perspectiva, es necesario comprender entonces a una organización como una entidad y al lenguaje como formador de redes comunicacionales, donde ahora es importante no solamente el qué decirlo, sino el cómo se dice, a través de qué se está llevando a cabo el mensaje. Redes de comunicación entre padres de familia, redes de comunicación satelital, redes de comunicación móviles, ¿sí? Y haciendo precisamente este énfasis en el aspecto comunicativo, donde el lenguaje es el elemento de coordinación de todas estas acciones, de manera que un discurso concreto, claro y puntual va a poder decirle a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer. Dentro de su plan de trabajo que se les manda a casa hoy en día, decirle, el día de hoy vas a realizar una encuesta de 3 preguntas a un familiar sobre el tema de tu elección. Es una actividad concreta, utilizando un lenguaje coherente, que tiene una estructura que le permite al interlocutor comprender el mensaje, que no deje espacio para ambigüedades cuando se utiliza de manera adecuada este lenguaje en la comunicación. Entonces, este rediseño, jóvenes, este rediseño organizacional supone el manejo de destrezas comunicacionales. Ya no nos comunicamos de la misma manera a través del mismo medio. La comunicación fluye de una manera más veloz, más objetiva o más subjetiva, ya que nosotros tenemos el interés de buscar información sobre alguna temática, nos vamos al Google, ponemos la temática y nos llega mucha información. Información que no sabemos si es confiable, si es fidedigna, si es válida, y es entonces un riesgo al que estamos predispuestos dentro de estas tecnologías de la comunicación. Dentro de este enfoque comunicacional, la gestión educativa es concebida como el desarrollo de compromisos de acción
obtenidos de conversaciones para la acción. ¿Qué quiere decir esta parte? Que en este modelo de gestión educativa, a través de la comunicación dialógica, se expone el cómo estamos, cómo llegamos aquí, hacia dónde queremos llegar, quiénes están, con qué recursos contamos, cuánto tiempo disponemos y quién va a dar ese acompañamiento. No son solamente acciones sueltas, jóvenes, son acciones interrelacionadas, pero con un elemento muy significativo, es el lenguaje y la comunicación. Por ello se da esa importancia en este modelo de gestión educativa. Dentro de este esquema, dentro de este diagrama, tienen ustedes un cuadro comparativo acerca de los diferentes modelos de gestión educativa, desde el normativo, prospectivo, estratégico, situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional, que son los que hemos caracterizado anteriormente, y la valoración entre diversas categorías de análisis. Si son abstractos, determinados, seguros, rígidos, homogéneos, unidimensionales, ¿sí? Donde la puntuación más alta es 5 y el 1 es muy bajo. Tenemos entonces que el modelo normativo es muy abstracto, muy seguro, sí, al seguir una línea de trabajo establecida, es muy rígido también y es unidimensional, es decir, solamente tiene una visión, una dimensión hacia adelante. Por su parte, el modelo prospectivo es más flexible, es abstracto, sí, demanda cierta complejidad en su estructura y capacidad de análisis para su comprensión. Tienen entonces dentro de este cuadro comparativo el puntaje dentro de cada modelo con esas categorías de análisis. El modelo comunicacional no es y no debe de ser algo abstracto. ¿Por qué razón? Al estar interactuando verbalmente las personas y decirle el director al maestro, al grupo de maestros, qué es lo que van a hacer para determinada fecha, quién va a hacer qué cosa y demás, no es abstracto, porque en el momento se puede especificar las dudas que se tengan de una manera clara, ¿sí? Eh, Son las calificaciones o los puntajes asignados a cada uno de estos modelos, de acuerdo a las categorías de análisis que tienen en pantalla ustedes, y también tenemos entonces la, la, la siguiente parte, es la siguiente categoría de análisis, la estabilidad o inestabilidad de uno u otro. ¿Sí? La suma de los puntajes es, es de acuerdo a lo que está valorado. Podemos hablar entonces de un universo estable, donde el cambio se puede asegurar, es acumulativo en torno a ciertos objetivos. Es decir, todos los factores, si se articulan de manera ordenada, podrán arrojar como positivo el resultado en alcance de los objetivos. ¿Sí? Del lado siguiente, tenemos el universo inestable. Este universo inestable eh, tiene las características que las acciones son complejas y cambiantes, como les dije hace un momento. Esa flexibilidad. El cambio es turbulento y cualitativo, de acuerdo a un factor externo. Si está, por ejemplo, si hablamos del desarrollo del programa de estudio, si habíamos definido que una lección por día nos daba razón de 20 lecciones por mes y de manera sustantiva. Y nos encontramos de pronto que suspenden labores por esta situación del confinamiento. Entonces, un factor externo que está afectando el desarrollo de ese programa, de ese currículo de estudio. ¿Por qué? Porque está trazado un plan y un factor externo vino a coartar el desarrollo de este plan de trabajo. Entonces, hablamos de un universo inestable, jóvenes. Y para ir cerrando esta presentación, retomando, es una categoría, una categorización propuesta por Juan Casasus, los modelos de gestión. En orden de aparición, modelo normativo, prospectivo, estratégico, situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional. Tiene sus orígenes desde la década de los 50 hasta este siglo XXI, hoy en día. Y hablamos, como les decía, de un universo estable. Cuando se tiene
clara la directriz de trabajo. Las actividades que se van a desarrollar, podemos hablar de esa estabilidad, pero cuando hablamos de un modelo de gestión educativa prospectivo, que las acciones se ven afectadas por un factor externo, como les mencionaba, hablamos de un universo inestable. ¿Inestable en qué sentido? No en el sentido que las actividades van a ser muy cambiantes o van a estar alejadas del cumplimiento de los objetivos, no. Que se pueden salir un poquito de la línea de trabajo, pero en un momento determinado van a volver al cauce y predisponiéndose al cumplimiento de los objetivos trazados. Entonces, de esa manera terminamos la presentación del día de hoy. Terminamos la presentación del día de hoy y damos inicio, jóvenes, a su periodo vacacional. Deseo que tengan un buen descanso y antes que eso, que la temática expuesta hoy en día haya sido lo suficientemente clara, pertinente y sobre todo significativa para ustedes. Por mi parte, les deseo buen periodo vacacional, jóvenes, y cerramos esta presentación de paradigmas y modelos de la gestión educativa al margen del currículo de la asignatura Gestión Educativa a desarrollarse en la licenciatura en Pedagogía en el segundo cuatrimestre de la Universidad Alfa Lambda Centro de Enlace Villa Victoria.